¿Dónde vas a ver el eclipse? El eclipse solar total. Aléjense un poco de las ciudades. ¿Qué tal, biosónicos? Yo soy científica Rizada y estás en tu espacio de biología, la Biosón. El día de hoy les traemos eclipse solar total en México, 8 de abril de 2024. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el sol desapareciera durante el día? ¿Cómo se vería el cielo? Bueno, pues aunque es muy poco probable que el sol se apague tan repentinamente, sí existe un fenómeno astronómico que nos permite percibir qué sucedería al menos por unos pocos minutos. Estos fenómenos naturales son los eclipses solares totales y tendremos uno este mes. ¿Qué son los eclipses? Los eclipses han ayudado a comprobar teorías de nuestro universo, como la teoría de la relatividad general, y a entender cómo los organismos han evolucionado para adaptarse al ciclo del día y la noche que marca su ritmo biológico. Los eclipses se producen cuando un objeto celeste se interpone en la trayectoria de otro cuerpo, proyectando una sombra sobre él. En la Tierra se pueden observar dos tipos de eclipses, los eclipses lunares y los eclipses solares. Los eclipses solares se producen cuando la luna pasa entre el sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre la Tierra. Los eclipses totales se producen cuando en el sistema Sol-Luna-Tierra se alinean los ejes de los tres astros. Pero cuando no se alinea alguno de los astros, entonces se producen eclipses parciales. Además, está involucrada en la distancia de los objetos entre ellos, ya que si la Luna está en apogeo, punto más alejado de la Tierra, parece más pequeña y no cubrirá al Sol cuando esté frente a él, lo que producirá un eclipse solar anular. La sombra que produce la Luna sobre la Tierra se compone de dos conos concéntricos, una sombra interior oscura llamada umbra y una sombra exterior más clara llamada penumbra. En la Tierra, los observadores que se encuentran dentro de la umbra central más pequeña ven el Sol completamente bloqueado, lo que se denomina eclipse solar total. Dentro de la penumbra más grande, el Sol está solo parcialmente bloqueado. Durante un eclipse total de Sol, lo único que se puede observar es la atmósfera del Sol. Esto provoca que la Tierra se oscurezca en las zonas que cubre la umbra durante unos minutos. Eclipses en el pasado. Durante milenios, los eclipses han sido un tema controversial, puesto que algunas culturas lo asociaban con malos presagios. Desde los registros históricos de los antiguos astrónomos babilónicos se sabe que los eclipses son cíclicos y por tanto se pueden predecir. El llamado ciclo de Saros, que es el periodo de aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas para que la Luna y la Tierra regresen a la misma posición en sus órbitas. Y se puede repetir los eclipses con geometrías muy similares. Así pues, un ciclo de Saro puede contener aproximadamente 42 eclipses de Sol y 42 eclipses de Luna entre totales, anulares o parciales. El eclipse solar más antiguo del que existe registro sucedió en China el 24 de octubre del 2137 a.C. y existen registros de este fenómeno en diferentes épocas y culturas. En la antigua China se pensaba que era un dragón el que se devoraba el Sol durante los eclipses y que este mismo atacaba la Luna durante los eclipses lunares, por lo que se consideraba que los eclipses eran señales celestiales que predecían el futuro del emperador. En la antigua Grecia también se estudiaron los eclipses y se realizaron importantes contribuciones. Por ejemplo, el historiador griego Heródoto escribió que el filósofo y matemático Tales de Mileto pudo llegar a predecir un eclipse solar en el año 585 a.C. Por otro lado, el famoso astrónomo Ptolomeo registró sus observaciones de eclipses y dio detalles del esquema sofisticado para predecir los eclipses.
En América, las culturas precolombinas, como los mayas, eran grandes astrónomos que conocían a detalle la mecánica celeste, por lo que también llegaron a predecir eclipses. Sin embargo, entre las creencias mayas asociadas a los eclipses, se pensaba como malos presagios, por lo que servían ofrendas de sangre para fortalecer al dios Sol, ya que se creía que el Sol era devorado por una entidad llamada Tecuani. Y es que las antiguas culturas sufrían de miedo e incertidumbre porque durante los segundos o minutos que dura un eclipse solar total y la luna bloquea por completo al Sol, la perspectiva desde la Tierra es dramática y por eso se vivía como un mal presagio que anunciaba sucesos negativos. Ahora sabemos que es solo un juego de luces y sombras dadas por la forma en que orbitan los cuerpos celestes. Sin embargo, los eclipses también han contribuido a importantes avances en la historia de la ciencia. Entre los años 1915 y 1917, Albert Einstein propuso por primera vez su teoría de la relatividad general, donde plantea la hipótesis de que la gravedad es una deformación del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la luz podría ser atraída y desviada por los cuerpos celestes, muy masivos, como el Sol, ya que éste posee un campo gravitatorio que podría distorsionar el espacio-tiempo lo suficiente como para que su gravedad desviase los haces de luz. Para verificar esta predicción de la teoría, los astrónomos británicos Frank Dyson y Arthur Eddington se dieron a la tarea de fotografiar el eclipse de 29 de mayo de 1919, desde dos posiciones diferentes a la Tierra donde sería visible el eclipse. Los científicos observaron las estrellas alrededor del Sol y vieron que algunas estrellas parecían en una posición aparente diferente a su posición real, lo que demostraba que los rayos de sol de las estrellas se desviaban ligeramente al pasar cerca del Sol, demostrando así la teoría de Einstein. Efectos en la fauna. Existen ciertos estudios que hablan sobre el comportamiento de los animales durante los eclipses de sol, puesto que el cambio abrupto de la luz a oscuridad hace que ciertos organismos que son diurnos se desorienten durante los minutos que ocurre el eclipse de sol. Hay reportes que relatan que algunos de los comportamientos más inusuales de los animales son que se quedan quietos y se duermen, como en el caso de las gallinas en el eclipse del 29 de julio de 1878 en Estados Unidos. El próximo eclipse solar total. Los eclipses son un fenómeno común. Sin embargo, lo inusual es que se produzcan eclipses solares totales en zonas pobladas. Esto se debe a que la región donde la luna logra cubrir la totalidad del sol es solo una pequeña franja llamada umbra sobre la Tierra, donde el observador en la Tierra experimentará un eclipse total. Ahora que sabes lo asombroso que son los eclipses, te decimos que México será una de las regiones en las que se podrá observar un eclipse solar total este próximo 8 de abril. La franja donde se podrá observar el eclipse solar cruza desde el Atlántico, pasando por la parte noreste de Estados Unidos y cruzando el norte de México para terminar su recorrido en el Pacífico. La visibilidad del eclipse contempla varios estados de la República Mexicana como Sinaloa, Durango y Coahuila, siendo algunas de las ciudades principales Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova. En Mazatlán, el eclipse iniciará a las 10 horas con 51 minutos con 22 segundos. La fase total del eclipse empezará a las 12 horas con 7 minutos con 24 segundos y terminará a las 12 horas con 11 minutos 43 segundos, justo cuando el Sol estará en el cenit, es decir, el punto más alto en el cielo. Pasada la fase total del eclipse, el Sol estará de nuevo tapado de manera parcial,
lo cual terminará a las 13 horas con 32 minutos con 7 segundos. Además, durante el mes de abril, el clima en Mazatlán es ideal para observar fenómenos astronómicos, puesto que la fracción de cielo tapada por las nubes es de 25% para Mazatlán, muy por debajo de cualquier otro lugar fuera de México, donde se podrá ver el eclipse. Te invitamos a que no te pierdas este fenómeno astronómico, un eclipse solar total que no se observa en México desde el 11 de junio de 1991, es decir, hace 32 años. Así que guarda esta fecha en tu calendario y recuerda que solo se podrá hacer la observación directa del eclipse con las gafas que tengan el filtro adecuado o un cristal oscuro de soldador. Número 14. De lo contrario, puede causar daños irreversibles en la retina. ¿Dónde vas a ver el eclipse? Esta entrada fue escrita por Mar Cósmico.